espacio. Y gracias a ustedes por venir. Porque si ustedes no vienen, yo puedo venir y ¿qué hago? Con un aula vacía. Nada. Así que bueno, gracias por eso. Sé que hay gente que se está sumando a esta instancia y otros que están viniendo los lunes. Hay dos parafrenias, ojo. La parafrenia de la psiquiatría y la parafrenia de Freud. Vamos a ver ahora parafrenia de psiquiatría. Es lo que queda entre paranoia y demencia precoz o esquizofrenia. Queda al medio. Es un cuadro que no llega a ni demencia precoz ni paranoia. ¿Por qué queda al medio? Porque el delirio no está sistematizado, pero no hay afección ni de la voluntad, ni del afecto, ni de las funciones superiores. Pero el delirio no es sistematizado, entonces no es paranoia. Bien. Ahora, demencia precoz, término de Krepelin. Se llama demencia precoz porque vendría a ser una demencia que se da tempranamente, por eso precoz. Por eso demencia y por eso precoz. En donde es una afección profunda del afecto y de la voluntad. Afección profunda del afecto y de la voluntad. ¿Bien? Ahora, se va a desarrollar con posterioridad afecciones generalizadas de las distintas funciones superiores. Entonces les van a decir cosas como trastorno a las asociaciones, y de ahí se deriva la idea de que hay un delirio no sistematizado. Pero de vuelta, les digo de nuevo los síntomas accesorios. Los síntomas accesorios siempre son los delirios de la alucinación. Entonces puede haber delirios y alucinaciones como puede que no, pero no importa, porque no son cuestiones importantes a nivel de determinar la enfermedad. Porque dijimos que la demencia precoz es una afectación profunda de la emotividad y la voluntad. ¿Bien? Ahora, hay tres subtipos dentro de demencia precoz. La catatonia, la hebefrenia con H y B, que por ahí está mi amiga Evelyn, creo. Si está, levante la mano. Ahí está. Todos saluden a Evelyn. Qué vergüenza, me va a matar. Ya saben lo que me pasó si no doy clase el lunes, el 8. Bueno. No me quemé. Y la demencia paranoide. Y acá centro al área, demencia paranoide es el cuadro de Schreber. Para la psiquiatría. Porque para Freud es una paranoia. Desde la psiquiatría, demencia precoz, caso Schreber. Bien. Muy rápidamente les detallo cuál es cada una de las tres. Si bien no está muy desarrollado, para saber, porque siempre está bueno saber qué es lo que se está estudiando, porque si se estudia de memoria, la verdad es que se complejiza mucho por ahí y demás. La catatonia son afecciones motoras. Entonces ustedes acuérdense de tonia, de tonía, viene del tónico, del tono muscular. Hebefrenia, Eve es joven, por eso mi amiga es tan joven y siempre va a ser joven. Sí, pasa. Y frenia es espíritu, pero lo pueden traducir por mente también, pero etimológicamente es espíritu. Entonces es espíritu joven. Bueno, la demencia paranoide, que es el cuadro más desorganizado, por así decirlo, donde hay mucha más presencia de delirios, de alucinación, el cuadro más grave. Entonces en el primero, en la catatonia, había más trastornos motores. En el segundo, como es un espíritu joven, se lo hace referencia a conductas infantiles, puerilistas y de conducta desorganizada, y que la persona como que se comporta, ¿viste? En 1900, que una persona se ponga como a jugar así, no, está loquito.
Bueno. Y ahora entonces pasamos a esquizofrenia. ¿Qué esquizofrenia? Es de Bleuer. No es lo mismo Breuer que Bleuer. Breuer con L es el señor que escribió con Freud estudios sobre la histeria. ¿Sí? Bleuer era un psiquiatra barra psicoanalista que en 1920 más o menos, aproximadamente, escribió sobre la esquizofrenia. Bien, con L, Bleuer. Entonces, esquizofrenia es un desdoblamiento de las funciones psíquicas. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué le cambio el nombre? Bueno, le cambio el nombre porque justamente dice, Kraepelin plantea el término demencia precoz, pero resulta que ni es tan demencia ni es tan precoz, porque se puede dar más tardíamente. Entonces cambia el nombre para hacer énfasis en los síntomas. Por eso es un desdoblamiento de las funciones psíquicas. Fíjense que es distinto decir que es una demencia precoz porque hay un trastorno generalizado, bueno, de la voluntad y el afecto, y después eso afecta a las funciones superiores de manera general, a decir hay un desdoblamiento de las funciones psíquicas. Entonces, esquizo es dividido. Esquizofrenia, como ya vimos, espíritu, o les puede aparecer mente también. Entonces, los mismos tres características del anterior, catatonia, hebefrenia, demencia paranoide, pero se le agrega la forma simple en la esquizofrenia, desde Bleuer. Las tres anteriores más la forma simple. ¿Bien? Entonces, en la esquizofrenia hay una alteración de los pensamientos, de los sentimientos y del mundo exterior. ¿Cuál es la forma simple? ¿Está la esquizofrenia que nombraba hablar? Claro, la forma simple solamente está en la esquizofrenia. Y sería como la forma menos afectada, digamos. Bien. Bueno, pasemos a los últimos dos textos de psiquiatría. Estos quedan, no sé, a mí me quedan un poco sueltos, porque ya se salen un poco de este esquema, porque sigue el texto de Clarenbeau de automatismo mental y el texto de Jules de pseudo-alucinaciones psíquicas y verbales. Sí. ¿Esquizofrenia dentro de cuál cuadro entraría? Porque usted dijo que había más. No, entra dentro de la demencia precoz. La esquizofrenia, a diferencia de la demencia precoz, tiene un cuarto subtipo, que es la forma simple. Bien. Entonces, automatismo mental de Clarenbeau. Les digo que queda un poco colgado porque lo que hace este autor es plantear la psicosis desde cero, digamos. No sigue estos tres que dijimos, sino que dice el automatismo mental sería una psicosis endógena, donde se da por una infección o una intoxicación y donde no hay procesamiento psíquico, donde no hay funcionamiento psíquico. Vendría a ser gente que como que les deja de funcionar la cabeza. No tienen funcionamiento psíquico. ¿Por qué dice esto este señor? Porque es un mecanicista. Y los mecanicistas ven el mundo de esta manera. Somos como máquinas, entonces funcionamos como máquinas. Entonces, si hay una afectación del cerebro, hay una afectación de la mente, entonces, ¿cómo vamos a decir que hay procesos mentales si el cerebro está afectado, por ende está afectado la mente, por ende no hay procesamiento mental, por ende automatismo mental? Entonces se da por una afección. ¿Y qué más? Se da por una infección o una intoxicación, dice el texto. Esas dos palabras con I.
infección o intoxicación. Y puede estar afectando a 3 motores, en simultáneo o no. Los órdenes que se afectan son el motor sensitivo e ilioverbal. Si están afectados los 3 órdenes, motor, sensitivo e ilioverbal, tenemos un triple automatismo, porque están afectados los 3 órdenes. Si están afectados o el motor o el sensitivo, tenemos un automatismo más simple, porque si tenemos afectado el ilioverbal, vamos a tener presencia de cuadros donde haya posiblemente delirios o alucinaciones o ambos. ¿Ya? Ahora, el último texto de psiquiatría, y vieron que no era tan difícil, solamente había que organizarlo un poco, el texto de Seglas, Jules Seglas. El autor empieza hablando de las alucinaciones verdaderas y las alucinaciones falsas o pseudo alucinaciones o alucinaciones que prometían ser alucinaciones pero no llegaron a ser alucinaciones porque le faltó algo. ¿Qué es una alucinación? Percepción sin objeto. Muy bien. Una alucinación es una percepción sin objeto. Entonces, si ustedes no ven el duende que está acá, pero yo sí lo veo, es una alucinación. No lo ven, ¿no? Ah, perfecto. Sí, es una alucinación. Vale. No, lo quería confirmar. Percepción sin objeto. No hay nada y yo veo algo. Por alguna razón. Una pseudo alucinación, la característica es que no tiene la exteriorización. Se da de manera interna. Por eso no llega a ser alucinación. Entonces el autor va a situar específicamente pseudo alucinaciones verbales. Y se va a centrar en lo verbal. ¿Qué iba a decir que hay? Las motrices o kinestésicas, que es un tipo, y la otra que es el carácter verbal. Entonces, primer tipo, verbales, motrices o kinestésicas, o sea, pseudo alucinaciones verbales, motrices o kinestésicas, y la otra, pseudo alucinaciones verbales de carácter verbal. Digamos. La diferencia es muy sencilla. Una es motora y la otra es sensitiva. La kinestésica, que hace referencia al movimiento, por eso, motor, motriz o kinestésica, lo mismo, digamos, hace referencia a mover los labios de manera involuntaria. Y el texto dice palabras articuladas. O sea, empezar a hablar cualquier cosa, o sea, lo que yo hago todo el tiempo. Y la otra, que por suerte esta es la que no me pasa, no. La otra, que es la verbal, que acá la palabra clave es la hiperendofasia. Que el lunes tuve un lapsus terrible con eso y dije hiperendogamia, no sabemos por qué, no importa. Bueno. Hiperendofasia. Hiper, todo lo que sea hiper en medicina es mucho, elevado, que está por encima de lo que tiene que estar. Endo, ya habíamos dicho que es adentro, y fascia, el habla. Entonces, básicamente significa escuchar voces. Un fenómeno sensorial. Ahora, el autor diferencia la endofasia de la hiperendofasia. ¿Cuál es la diferencia? Una cosa es, yo pienso para mis adentros cosas que son irreproducibles en público, ¿no? Tengo mis pensamientos, tengo mi voz interior, y otra cosa es que ese mismo fenómeno yo lo viva de manera exteriorizada. No es que yo pienso, es que hay una voz que me dice cosas, o hay voces que me hablan, ¿sí? O sea, una viene a ser un pensamiento
que no llegue a ser algo con sentido, digamos, por ejemplo, o sea, yo pienso que me están diciendo hacer tal cosa, pero solo lo estoy pensando, ¿eso quiere decir? ¿O se escucha igual adentro de la Vamos a tomar el ejemplo tuyo. Ajá. Pensá en una frase y no la digas. ¿Listo? Sí. Listo. Bueno. ¿Lo hiciste vos? Sí. Bueno, que vos tengas la sensación de que fuiste vos el que lo hizo es porque es endofácil. Ahora, si involuntariamente esa misma frase que a vos se te ocurrió se te aparece y vos vas por la vida y te dices, puta mía, soy un culo. ¿Y de dónde viene? Me están hablando, pero no hay nadie acá, estoy escuchando. ¿Qué es esto? Por eso es escuchar voces. Bueno, lo que acabo de hacer es avergonzarme en público frente a toda la facultad, que toda la facultad tenga la posibilidad de cagarse de risa, pero si les sirve, excelente. Sí. Como que la más fácil para explicarlo es que una es una voz que vos producís, la otra es como que tiene su propia entidad. Por si no se escuchó en cámara, dice, lo más fácil para pensarlo es que una es la voz que uno produce y otra es una voz que se produce de manera externa, exterior. Exactamente. ¿Cómo se llamaba la de la voz exterior? Entonces, hiperendofasia es la voz o las voces externas. Bueno, hasta ahí psiquiatría. Vimos todos los textos. Aplausos para ustedes. En 40 minutos vimos todo psiquiatría. Excelente. Bueno, vamos a lo más entretenido de todo. Caso Schreber. Bueno, voy a tomar agua 2 segundos, los dejo que se acomoden. Vamos al caso Schreber, vamos a comentar las cuestiones más centrales. Vamos a empezar por una cuestión que es muy básica pero muy importante, que la van a contestar ustedes. Freud, ¿atendió a Schreber? No. Muy bien, muy bien. No atendió a Schreber. ¿Qué fue lo que pasó? Schreber era un juez que llegó muy alto en la carrera de tribunales de una manera muy veloz, con muy temprana edad. ¿Sí? Para llegar a ser juez tenía que tener unos 60 años y el tipo llega como con 35, 40. Llega muy, muy rápido. Entonces, el caso Schreber se basa en dos grandes enfermedades. Una primera enfermedad de la cual no hay mucho registro, que digamos, y una segunda enfermedad que es la que ocasiona que él mismo escriba sus memorias de su propia vivencia de la enfermedad. Y acá es cuando les comento que en una de las clases de lunes nos tomamos el atrevimiento, me tomé el atrevimiento de traer a la clase el caso Schreber y lo leímos bastante en profundidad y fuimos viendo cómo se iba desarrollando todo. Así que voy a estar esperando más gente para los lunes para el próximo semestre, porque vamos a estar haciendo eso con los otros casos también. Bueno, los centrales. Solo puedo hablar de lo central porque si no, no llegamos. Se empezó a desarrollar una cierta conexión con su médico psiquiatra, que era Flechsig, que es con F, si les aparece F, es el señor, Flechsig, donde decía que este hombre estaba influenciando en sus nervios y que eso posteriormente derivó en un delirio con Dios.
Entonces primero arrancó con el médico y después eso lo llevó al delirio con Dios. ¿Sí? Entonces él empezó a vivenciar que estaba teniendo revelaciones divinas en donde lentamente la tierra era destruida, la gente era masacrada y él vivía muchos años en el futuro y tenía una misión: repoblar la tierra porque estaba destruida, y entonces se debería producir el milagro de la enmasculación. La enmasculación es que un hombre se transforme en mujer, para que Dios, por sus rayos, lo fecunde y pueda volver a constituir a la humanidad. Se produzca la reconstitución del mundo exterior, en palabras de Freud. Entonces, ¿cómo es el Dios schreberiano? Que esto en un momento en el seminario 3, Lacan dice: el Dios de Schreber es como un Dios de Spinoza, un Dios espinociano. Calculo que todos leyeron Spinoza. No, claro, sí, porque estamos en psicología. Bueno, Spinoza habla de que Dios es una sustancia que es el todo, el universo todo completo es Dios. Entonces la sustancia que todo lo cubre, todo lo que existe, toda la materialidad es Dios. A eso le dice Dios Spinoza. Y Schreber hace algo similar. Dice: Dios no está hecho de carne, está hecho de puro nervio. Entonces Dios, sus rayos divinos, que esto está bueno pensarlo desde neuro. No se vayan corriendo, esperen un segundo. Vieron que en neuro está la neurona y tienen los axones, y de los axones salen dendritas. Está la neurona grande, los cables que salen, que son los axones, y que salen pequeñas ramificaciones. Bueno, la neurona grande, el puro nervio, es Dios. Los axones son los rayos y las pequeñas dendritas vendrían a ser las personas. Entonces el alma humana es una extensión de Dios. Entonces él decía: yo estoy conectado puramente con Dios y lo único que importa es eso, y se abstrajo completamente de lo que pasaba afuera. Entonces él, si venía su doctor, que después se cambió de hospital porque tuvo un problema tremendo con Flexi, si venía algún paciente o lo que sea, veía gente, y él no decía son seres humanos, decían son hombres improvisados a la ligera. Son como retazos de alma de Dios que trataban de convertirse en hombre y duraban poquito y desaparecían. Duraba lo que él los veía, lo dejaba de ver y decía: dejó de existir. Ya está. Porque el único ser humano que existe sobre la faz de la tierra soy yo, que debo transformarme en mujer para volver a repoblar la tierra. Tremendo. La verdad que es tremendo. Lo más tremendo y lo más impresionante de todo es que el tipo escribió todo esto en sus memorias con el objetivo de que la humanidad sepa quién es el verdadero Dios, y que hay muchas cosas que en la Biblia están mal, están incorrectas, y quiere que la humanidad sepa cómo es en realidad. Y por otro lado, lo que no dice el texto es, como el tipo era juez y quería ser dado de alta y quería salir del hospital, las memorias son su alegato que él presentó a juicio para que lo digan que él estaba sano, que fue un momento en el cual él enfermó, donde tuvo este delirio, que él lo explica, lo expone y dice: miren, ya me curé, porque si yo lo puedo explicar y lo puedo decir, ya estoy. El chabón ganó el juicio, ¿no? Aplausos para Schreber, por favor. Impresionante. Impresionante. Bueno.
Eso, caso Schreber, a los vuelos. ¿Qué hora estamos? Casi las 9. Bueno, ahora vamos a Freud. Entonces, vamos a empezar. Voy a ir y venir de Freud a Kant. Pregunta para el auditorio y para la gente en casa. Contesten ahora. En Freud, ¿hay una separación tajante entre neurosis y psicosis? Depende de la época. No. No, porque siempre hay represión. ¿En qué se diferencia? En la formación de síntomas. Que eso está en caso Schreber. Y la otra cosa que no está en los textos, pero también se diferencian en qué momento está fijada la libido. Porque según dónde esté fijada la libido, vamos a tener un cuadro u otro y una formación de síntomas derivada de ese cuadro. Y esto le sirve después para neurosis, porque la lógica es la misma, porque la lógica en Freud siempre es ¿qué pasa con la libido? ¿Cómo son los movimientos pulsionales? Eso es lo central en Freud. Ustedes con Freud tienen que pensar en términos energéticos. ¿Qué pasa con la libido? ¿Dónde se mueve? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Y el punto es el siguiente. En neurosis y psicosis, que acá ya mencionó el muchacho, en el texto Neurosis y psicosis y pérdida de realidad de neurosis y psicosis, que está en la unidad 4, se habla de que la neurosis y la psicosis tienen una etiología común, que tienen una formación de síntomas similar. ¿Por qué? Porque la libido, que primero arranca autoeróticamente, circulando de manera descontrolada por el cuerpo, después se sintetiza en el narcisismo en un shock y posteriormente se minimiza en el mundo exterior, que ahí fuimos de autoerotismo, narcisismo y elección de objeto. Cuando la libido, que tiene muy poca y yo le diría escasa o nula tolerancia a la frustración, y la palabra clave es frustración, cuando la libido se frustra siempre por algo del mundo exterior, porque la libido nunca va a estar mejor que en el mundo interior, retorna, vuelve al mundo interior y más precisamente vuelve a donde fue fijada. ¿Qué es esto de la fijación? La fijación se produce en la etapa del desarrollo de la libido en donde la satisfacción estuvo garantizada. Entonces, donde la libido sintió más satisfacción en relación a las otras etapas, se va a fijar. Entonces, si yo me frustro ante una situación, vuelve la libido, todo esto es un movimiento inconsciente, ¿no? Vuelve a esa etapa. Entonces, la diferencia no es eso, la diferencia es qué cantidad de libido se retira del mundo. Esa es la diferencia entre neurosis y psicosis. Primera diferencia. ¿Qué cantidad de libido se retira? Porque la frustración pasa en las dos. Si hay un retiro masivo de libido del mundo exterior, ahí sí vamos a tener una psicosis. Pero si hay un retiro parcial, ahí vamos a tener una neurosis. Otra diferencia, estamos de vuelta, neurosis y psicosis y pérdida de realidad de neurosis y psicosis. Estoy articulando los dos textos. Eso es, se produce en la psicosis esta sensación, esta creencia de que el mundo fue destruido. Porque si no hay libido afuera y toda la libido está puesta adentro, se produce esta pérdida de realidad. En el sentido de no libidinizo al mundo exterior, que hay pérdida de realidad en los dos porque en los dos se retira, pero hay una destrucción del mundo exterior, de vuelta, exterior, en la psicosis, y por ende el mundo exterior tiene que ser reconstituido, se tiene que
Se tiene que reconstituir el micrófono. Gracias. Se tiene que reconstituir el mundo exterior, el micrófono, por ejemplo. Entonces, lo que se produce en la psicosis es una reconstitución del mundo exterior, pero mediante la fantasía. Entonces ahí se produce la proyección, en donde el mundo interior se proyecta al mundo exterior. ¿Qué es eso de la proyección? Ahí hay un camión. Ahí normalmente se pasan los PowerPoint. Yo no creo que nunca arme PowerPoint para estas clases, les aviso. Pero hay profesores, muchos, que usan el PowerPoint y proyectan. Justamente, la proyección es, hay algo adentro que lo saco para afuera. Lo que pasa es que en ese mecanismo, la persona, el sujeto, cree que eso que él mismo está proyectando es la realidad exterior. Entonces confunde realidad exterior con mundo interno. O sea, de una forma lo idealiza. No. ¿No? No necesariamente. No necesariamente sería una idealización, sería una proyección de fantasías internas. Más que nada va por el lado de la fantasía. Si ustedes leen en el seminario 3, Construcción fantasmagórica de la realidad, es esto. Porque ustedes acuérdense que fantasma en Lacan es fantasía. Lo que pasa es que los franceses usaron el término fantasma porque estaban en desuso. Para ellos fantasma no es aparición espectral de mi tía muerta que viene a aterrorizarme por las noches. Para ellos fantasma es la fantasía. Y la fantasía, en una palabra, que es el mundo interior, la realidad interna. Y a esto, entre paréntesis, muy entre paréntesis, Freud, en un texto que no me acuerdo bien cuál es, dice, en una carta a Fliss, en el inconsciente no hay una buena separación, no hay una división clara entre realidad externa y realidad interna. Entonces imagínense en una psicosis donde todo el interno está proyectado al exterior. Tremendo. Bueno, entonces, seguimos en Freud. Le voy a dar el tip que sirve para entender cómo es el desarrollo de las tres hipótesis. La opacidad en el diagnóstico de psicoanálisis, texto de Muñoz. Tres hipótesis. Tres hipótesis, el truco es, son los tres momentos de Freud. Un momento pre-psicoanalítico, un momento psicoanalítico que coincide con la primera tópica y la tercera hipótesis que coincide con la segunda tópica. ¿Por qué les digo un pre-psicoanalítico? Porque ustedes bien saben que en 1900 se publicó Interpretación de los Sueños, que es el texto que da inicio al psicoanálisis. Si bien ya se venía armando, que lo que da inicio al psicoanálisis es el texto de Interpretación de los Sueños de 1900, que en realidad se publicó en 1899, pero Freud ahí tachoneó la fecha y dijo no, que el psicoanálisis advenga con el nuevo siglo, 1900. Bueno, está bien. Entonces, ustedes tienen texto Neuropsicosis de defensa, que es de 1896, si no recuerdo mal, 1890, cerca del 96. ¿Por qué 96? Porque yo cumplo en el 96, pero 100 años después, por eso 96. Bueno, seguramente. Bueno, ahí él hace una distinción en neuropsicosis de defensa y neurosis actuales, que esto lo vamos a ver más cuando veamos todo neurosis. En donde agrupa a la neurosis con la psicosis porque ambos se defienden, tienen un mecanismo psíquico en el cual se defienden frente a algo. A diferencia de la neurosis actual, que simplemente sería una cuestión que no tiene nada que ver con un funcionamiento o un mecanismo psíquico. Por eso las oponen. Y dentro de la neuropsicosis de defensa tienen
5 cuadros. 3 de neurosis y 2 de psicosis. Histeria, neurosis obsesiva y fobia. Ojo que les puede aparecer histeria de angustia por fobia. Ojo. Y del lado de la psicosis, paranoia y confusión alucinatoria. ¿Qué palabritas les pueden aparecer que les pueden hacer trampa? De la neurosis se defiende frente a una idea inconciliable, o sea que no puede estar en la conciencia. Inconciliable. Y en los 2 cuadros de psicosis se defiende frente a una idea intolerable. Intolerable psicosis, inconciliable neurosis. La segunda hipótesis de la libido, se diferencia neurosis de transferencia y neurosis narcisista. Donde en las neurosis narcisistas no se produciría la transferencia, porque para hacer transferencia tengo que poder libidinizar objetos del mundo exterior, y como el narcisista no libidiniza objetos del mundo exterior porque la libido no sale de sí, no puede hacer transferencia, por ende no puede hacer tratamiento, por ende hace que sí. Tercera hipótesis, conflicto entre instancias. Diferencia neurosis y psicosis, desde los aspectos neurosis y psicosis, donde en la neurosis el conflicto sería del yo con el ello, y en una psicosis del yo con el mundo exterior. ¿Qué es lo central de 3 hipótesis? ¿Por qué le dan 3 hipótesis? Las 3 hablan de lo mismo en el sentido de separan el campo de lo analizable de lo no analizable. Para ello son las 3 hipótesis. Para separar lo analizable de lo no analizable. ¿Bien? Déjenme ver si hay algo más. Sí. Entonces, volvemos a caso Schleber. Dice, el conflicto paterno no es lo central en este caso. Porque el conflicto paterno está presente en todos los otros casos. ¿Por qué dice eso? La respuesta es muy sencilla y lo sorprenderá. Porque en psicoanálisis todos atravesamos por el complejo de Edipo y todos tenemos problemas con la castración, si hay castración, si no hay castración, si se produjo, si no se produjo, si tengo lo que no tengo, pero nadie tiene, pero tengo que tener, pero etcétera, etcétera. Complejo paterno es común a todas las etiologías, a todas las estructuras. Pero lo particular, como ya habíamos dicho, es el mecanismo de formación de síntomas. Entonces, en el caso Schleber se arma el mecanismo de formación de síntomas para defenderse frente a una frase. Yo, un varón, lo amo a un varón. Porque la libido está fijada en el narcisismo. Pero ¿cómo está fijada en el narcisismo? Si el narcisismo se libidiniza el propio yo. Sí, libidiniza el propio yo, pero hay un momento de transición entre el narcisismo y la elección de objeto, donde se buscan objetos similares al yo, similares a mí. Entonces ahí se da un narcisismo homosexual. Esa es la explicación, que no está en el texto, pero está en los otros lados, las fuentes que hay que revisar para entender un poco todo esto. Bueno, entonces, contradicción de la frase yo, un varón, yo a un hombre lo amo a un varón. Se da de 4 maneras. Dice, se da un delirio de persecución si lo que se contradice es el verbo, yo no lo amo, pues yo lo odio porque él me persigue. Contradicción del verbo, no lo amo, lo odio. En el delirio de celos se contradice el sujeto, yo no lo amo, pues yo la amo. Perdón, yo no lo amo, ella lo ama. Ella lo ama, o yo no la amo
él las ama. Que ahí hace una diferenciación, vamos a decirlo, muy machista, donde los celos se producen en el hombre por el alcoholismo, en cambio en las mujeres se producen los celos solo, porque sí. Bien ahí, bueno. Y la erotomanía, donde se contradice el objeto, que ahí sí es, yo no lo amo, pues yo la amo. Y dice el texto, se da una heterosexualidad exacerbada. Y después está el delirio de grandeza, donde se contradice íntegramente la frase. Yo no amo a nadie, porque yo me amo a mí. Toda la libido puesta en el yo. Entonces yo soy enorme. Bien. Todo esto es capítulo 3 del análisis de puntualización en un caso de paranoia autodescrito bibliográficamente, que básicamente es caso Schreber de Freud. Capítulo 3. Lo estamos desglosando. Después el texto habla de las 3 fases de la represión. Vamos a decir las 3 fases. Hay una fijación, la represión propiamente dicha y el fracaso de la represión, donde se produciría el retorno de lo reprimido. Entonces, de vuelta, 3 fases de la represión: fijación, represión propiamente dicha, fracaso de la represión. La fijación es lo que ya dijimos, la libido se fija en un momento en donde la satisfacción estuvo garantizada. Entonces, si se produce una frustración, listo, tenemos un lugar seguro al cual volver, ese momento de fijación. La represión propiamente dicha se da cuando se intenta producir el retorno de lo reprimido. Porque yo les pregunto, ¿quién reprime? Siempre va a reprimir la conciencia, porque ustedes piensan lo absurdo que es que el inconsciente se autorreprima. Si el inconsciente es regido por el principio del placer, que el placer es la ausencia de excitación, entonces el inconsciente busca cancelar de manera momentánea la pulsión, porque la pulsión nunca se satisface, pero se puede cancelar momentáneamente. El inconsciente no se va a autorreprimir, siempre reprime un mecanismo superior, ya sea el yo o la conciencia. Según qué tópica sea, va a ser la conciencia o el yo. Pero siempre reprime un estadio superior, digamos, superior al inconsciente. Entonces, la conciencia, en la represión propiamente dicha, hace un esfuerzo de dar caza, dice el texto. Cuando se está produciendo ese emerger del retorno de lo reprimido, que en otros textos dice los retoños psíquicos suben, ahí la conciencia trata de defenderse frente a eso. En el dar caza es muy simple. Traten de pensar en algo espantoso y van a ver que ustedes mismos dicen no, o les dicen algo que les molesta, no me hables de eso, ay no, eso no. Eso, fíjense que ustedes es inconciliable, no lo pueden tener en la conciencia en un segundo. Entonces se defienden, no, sacame de la casa, fuera, no. Ese sería el movimiento. Sí, ¿se puede aprender psicoanálisis de manera divertida? Sí. Acá mismo en el seminario de uno dice, cuanto más cerca estemos del psicoanálisis divertido, más cerca estaremos del verdadero psicoanálisis. Y bien ahí. No la tenían esa cita. Bueno. Y el fracaso de la represión sería cuando eso que se intentó reprimir no se pudo reprimir, entonces hubo una falla de la represión, entonces se produce un síntoma. Bien. Todo eso ya está. Veamos la obra. Bien. Bueno, vamos a mi autor favorito y el cual hace que yo esté acá parado, si no estaría haciendo otra cosa. Lacan. Vamos a Lacan.
en Lacan va a haber una tajante separación entre neurosis y psicosis. Pará. ¿Quieren que tomemos 5 minutos y vemos Lacan? Sí. ¿No? ¿Sí? 2 minutos. 3 minutos. Porque se viene heavy. 3 minutos de extensión. Bueno, entonces, seguimos con Lacan. Acabamos de decir que hay una tajante diferencia entre neurosis y psicosis. Una diferencia estructural. Cuando ustedes vean Lacan, piensen en Lacan y sueñen con Lacan. Ustedes no sueñan con Lacan. Bueno. Tienen que pensar siempre en lo mismo, el significante. En Freud pensamos, Freud igual pulsión igual libido. En Lacan pensamos en términos significantes. Entonces, el significante me lo tienen que manejar regio, bárbaro, y acá meto chivo. En julio voy a armar una clase o unas clases, o quizá la misma clase que haré un par de veces, donde veamos a Lacan desde cero. ¿Qué vamos a ver? Al significante. ¿Por qué lo toma? ¿Cómo lo arma? ¿Cómo se ve? Bueno, eso va a ser pago. Pero sí. Para más información, entrar a lecturas significantes Instagram. Bueno, entonces, separación tajante, neurosis y psicosis. ¿Por qué, en una palabra, por la inscripción o no del nombre del Padre en lo simbólico? Si el nombre del Padre está inscrito en lo simbólico, vamos a tener una neurosis. Si el nombre del Padre no está en lo simbólico, no es que no va a existir, no es que no va a haber significante del nombre del Padre, no va a estar inscrito en lo simbólico, va a estar en lo real. En el repaso anterior, no sé si está presente la persona, me preguntó algo en relación al Padre muerto y yo le dije que me estaba hablando de tótem y tabú. Va por este sentido. En Lacan, el Padre siempre es un Padre muerto porque no hay ningún ser humano, hombre, mujer o whatever, que soporte la función paterna, porque la función paterna es significante. El Padre, para Lacan, es un significante que en sí mismo no significa nada. Cuidado acá, porque un significante solo por sí mismo nunca significa nada, pero si lo pongo en relación con otros significantes, voy a producir un efecto de significación. Pero el nombre del Padre no entra a la cadena como los otros significantes. Era en el parcial anterior donde habíamos visto el dibujito que estaba la S grande, línea, abajo cadena de significantes, línea, abajo significados, que yo les dije esta S grande puede estar o no, y la borré, y la escribí y la borraba. Bien, era una introducción a esto. Ustedes tienen estas bellas palabras alemanas que para hoy las tenían que haber estudiado. No, ¿qué son? Bejahung y Vernehmung. Acá la clave está en lo siguiente. Bejahung en J-A en alemán es sí. Es una afirmación. La palabra significa afirmación, porque tiene el J-A, el ya. Sí. Y el Vernehmung tiene el Nein, N-E-I-N, que es no.
Entonces, acá una cuestión increíblemente muy simple, en la Kant voy a decir, ya me estoy asustando. Pero sí, es muy simple. ¿Se produjo la Bellahum o se produjo la Berneigung? Traducción. ¿El nombre del Padre se inscribió en lo simbólico o no se inscribió en lo simbólico? Y eso se produce cuando, en el complejo de Edipo, en los 3 tiempos de Edipo, se tiene que producir ahí la metáfora paterna. Si no se produce la metáfora paterna en el momento del Edipo, el nombre del Padre no va a estar inscrito en lo simbólico, pero va a estar en lo real. Por eso, en el primer tiempo de Edipo, el Padre está velado. ¿Dónde está el Padre? No sabemos, pero está. Entonces, por eso les digo, siempre hay nombre del Padre. El tema es a dónde está. Por eso les digo, un tema es significante. Está inscrito Bellahum primordial. No está inscrito Berneigung. Está en lo real. Si está en lo real, está por fuera. Está fuera del foro, está forcluido. Forcluido significa fuera del foro. Que ustedes en el seminario 3, en la última de las clases, en la parte 3, tienen 2 definiciones de forclusión. Que no les dice foro cerrado, les dice desde el derecho que es el vencimiento de un derecho que no se ejerce en un plazo prescripto. Fíjense cómo encaja perfecto con el tiempo de Edipo. ¿Se produce ahí o no se produce más? Y la otra, que es desde la literatura, es una exclusión forzada, una imposibilidad de entrar. Supónganse, yo dije, bueno, ahí te dejo. Yo dije, bueno, pausa. Los que salieron del aula, yo cierro con tranca las puertas y no pueden volver a entrar. Porque tenían 5 minutos para ir al baño. 3. Bueno, si yo hacía eso, la gente que queda por fuera estaría forcluida. Pero ahí, ojo, porque le puede pasar esta confusión. Porque está escrito de una forma que puede producirse lo siguiente. Que ustedes confundan forclusión con esto que les estoy diciendo. O sea que, ¿cómo? Estaba el nombre del Padre, pero el nombre del Padre salió de alguna forma de lo simbólico. No, el nombre del Padre nunca estuvo en lo simbólico. Eso les quede bien clarito. Porque dice, lo que no está en lo simbólico retorna en lo real. No quiere decir, estaba en lo simbólico y por alguna operación rara fue expulsado, forcluido de lo simbólico y ahora intenta volver a entrar. No, nunca entró. ¿Se entiende la diferencia? Ahora sí, decime. No, mi consulta es algo que no me quedó claro, si en la negación es lineal o consecuente a forcluido. O sea, si hay negación hay forclusión, o si hay negación puede no haber forclusión. Acá me están preguntando cuál sería entonces la relación entre Berneigung y Verwerfung, entre negación y forclusión. Y justamente, si no se inscribe el nombre del Padre, no está presente, por ende está por fuera. Entonces, si bien no habría una relación lineal, porque no es que se produce porque ahí estaríamos diciendo el ejemplo que les dije que no es, porque ahí sería algo que estaba acá fue expulsado. No, es que nunca entró. Entonces sí, se relaciona mucho la negación con la forclusión,
pero en el sentido de no fue inscripto, nunca entró, y como no entró en ese momento, ya no puede volver a entrar. Es como, piénsenlo, esto se me acaba de ocurrir, un óvulo. La mujer ovula y hay un periodo en el cual ese óvulo puede ser fecundado. Si no es fecundado en ese periodo exacto, después el óvulo sale por el mecanismo que ya conocemos, es forfluido el óvulo, chao óvulo. ¿Bien? Entonces, o se produce ahí o no se produce. No es, pero se puede producir medio a media, qué sé yo. No, ¿se produce o no se produce? Y justamente el óvulo, en el momento de la ovulación, está abierto a que entre. Lo que no debe ser, lo que no debe entrar, a lo que biológicamente puede llegar a entrar, ahí está abierto. Y en un momento se cierra el óvulo, entonces ya no puede entrar. ¿Bien? En ese sentido, sí. La negación sería, bueno, esto de que no se inscriba el nombre del padre, y la forclusión ya habla del retorno en lo real, tipo la forclusión habla de que como no hubo una inscripción está el retorno en lo real. Como hubo digamos, ¿cómo es la relación? Bernheim, hay, bueno, no, porque dijiste que no es una relación lineal, pero no necesariamente. Claro, la cuestión que acá me preguntan es entonces, ¿cómo es que retorna? Entonces, ¿qué pasa? La cuestión es la siguiente. Primero tienen que entender esto. ¿Se entendió? Bien. Entonces, cuando pasa esto, vamos a tener un sujeto con estructura psicótica. Ojo, no es lo mismo un sujeto con estructura psicótica que un sujeto al cual se le desencadena la psicosis. No es lo mismo. Son dos momentos distintos, una prepsicosis y una psicosis desencadenada. Son dos momentos distintos. Hay que diferenciarlo por eso. ¿Hasta acá vienen bien? Bárbaro, seguimos. ¿Cómo se desencadena una psicosis? ¿Alguien dijo significante? Exactamente. Tiene que pasar algo con el nombre del padre. ¿Cómo lo describe Lacan? Va el sujeto con estructura psicótica por la vida. Un padre se desencadena la psicosis. Ustedes dicen, ¿qué acaba de hacer este hombre? Lacan lo describe así. Va el sujeto psicótico, se encuentra con un padre, con el significante del nombre del padre, y se desencadena la psicosis. Porque el significante que no estaba en lo simbólico encontró la manera de entrar en lo simbólico y eso produce el desencadenamiento de la psicosis. ¿Eso vendría a ser el retorno? ¿A eso te referías con el retorno? Claro, retorna desde lo real, sería más precisamente retorna desde lo real, porque está en lo real, me lo encuentro, pero ¿qué pasa inmediatamente? Eso que está en lo real pasa a lo simbólico y se desencadena la psicosis. Y acá, sí. Una consulta, ¿no es que retorna desde lo real hacia lo imaginario? Es así. Significante. ¿Dónde están todos los significantes? En lo simbólico. ¿Qué produce lo simbólico? La articulación de los significantes. Produce los significados. Los significados son imaginarios. Entonces, si yo tengo el simbólico que se me está despedazando porque se produjo la metáfora delirante, no se está produciendo la metáfora paterna, sino que se produce la metáfora delirante, toda la estructura simbólica, el sujeto la vive que se le está destruyendo el mundo. Entonces ahí eso afecta inmediatamente el imaginario. Entonces el imaginario cobra mucha fuerza en el sentido de los pocos sentidos, las pocas significaciones que les quedan, empiezan a tomar mucha relevancia. Porque si vos tenés una estructura
amplia, grande, con muchas posibilidades, podés hacer muchas cosas. Ahora, si vos tienes una estructura que anda, imagínate, no sé si vos seguramente tuviste, ¿viste? Los muñequitos que tenían dos patas, que tienen un cuerpo gigante y tienen las piernitas así, parecen fisicoculturistas que se te caen siempre. Tienen una estructura muy endeble. Entonces tienen que estar muy quietitos para poder sostenerse. Y cualquier pequeña brisa los puede tirar. Yo porque me trajiste a mi memoria la película El Guasón, por ejemplo. ¿Cómo se le desencadena la psicosis? La de Joaquín Phoenix. Exactamente. A ver, ¿cómo sería? Claro, a él se le desencadena la psicosis. Él toda la vida tuvo una prepsicosis. Su madre, o sea, fue atado a radiadores desde pequeño. Nunca tuvo un nombre del padre. Entonces, ¿cuál fue el significante? O sea, siempre tiene que estar feliz. Debe ser una persona feliz. Claro, fíjense ahí el sentido fijo de una significación. La fijeza. Y está abstraído en eso. Y nada, o sea, el desencadenamiento de la psicosis en el momento en el que él se da cuenta de que todo lo que él vivió, por así decirlo, o sea, su sentimiento, lo más imaginario que él tenía, que era que lo molían a palos, que había violencia, que esto que lo otro, él se convierte como en una especie de movimiento social y como que, ¡pum!, su cabeza es, bueno, ahora matar es natural, y a partir de ahí empieza la risa en serio y no la risa que él tenía como síntoma. Bueno, ahí está muy bueno el ejemplo. Y ahí, gente, es algo que no dije en la introducción, no voy a aprovechar para decirlo ahora. La psicosis tiene muchas caras. Hay muchas formas de ver la psicosis. Porque según la teoría que yo use, y dentro de esa teoría el subtipo que me pare y la forma en la que lea, voy a encontrarme con una cosa o con otra. Entonces, si yo les pregunto, ¿quién tiene más razón? ¿Los psiquiatras Freud o Lacan? Lo importante es, el día de mañana, cuando se reciban, si trabajan con esta gente, los fundamentales son seres humanos. No dejan jamás de ser seres humanos y merecen un trato digno. Si ustedes no quieren trabajar con una persona así, perfecto, lo derivan. Pero tienen que ser tratados como son, seres humanos, y los mismos derechos que ustedes. Entonces, eso primero. Después. Bueno, la película de Guasón, según cómo se la mire, se puede leer, sí, se desencadenó por una cuestión social, porque toda la sociedad, que era la lectura que me acuerdo que se hacía en ese momento, lo llevó al tipo a que se le desencadene la psicosis. Pero lacanianamente, el tipo empeora mucho más cuando, fíjense, habla con su padre biológico y el padre lo niega. Ahí el tipo, y la risa, vamos a hacer una homología entre el caso Guasón y el caso Schroeder. Ustedes tienen los alaridos que pegaba Schroeder, que en el capítulo 10 del seminario 3 se llama alaridos de lo real, que son un fenómeno puro significante. En el Guasón, la risa es un puro significante. Fíjense, es un fenómeno de código. El fenómeno de código, esto está en una cuestión preliminar, lo más central de una cuestión preliminar, todo tratamiento posible de la psicosis, que pueden llegar a preguntar en el parcial. Dios mío, qué rápido que habla. Cualquier cosa me va a trabajar la radio. Bueno, fenómenos de código, fenómenos de mensaje. Fenómenos de código igual a neologismos. Articulación de significantes que no significan nada.
Básicamente es el lenguaje propio que inventa la persona, el sujeto. Que en el caso Schreber, por si les preguntan, es ese alemán antiguo barra ese lenguaje fundamental barra, digo barra porque es todo lo mismo, el lenguaje en el cual Dios hablaba. Interesante que Dios es alemán antiguo. Bueno, al margen. Y después tenemos los fenómenos de mensaje. Que los fenómenos de mensaje son frases cortadas. Que ahí está el ejemplo que cuando yo me puse a hacer que escuchaba voces, porque no las escucho, son frases entrecortadas donde a Schreber, Dios, lo insultaba, lo trataba de ramera, lo trataba de mujerzuela. Entonces le decía, Schreber, sos una... te voy a... ¿Bien? Bueno, entonces... muy importante. Una persona con estructura psicótica hace síntomas, ¿sí o no? No, ¿qué hace? Fenómenos elementales. Nunca en su vida vayan a decir que un psicótico desde Lacan hace síntomas, hace fenómenos elementales. Desde Freud sí hace síntomas. Desde Freud sí hace síntomas. Desde Lacan hace fenómenos elementales. Bueno, algunas cositas más. En el capítulo 23 del seminario 3, parte 3, se habla de carretera principal, que ahí hace todo un recorrido literario donde dice está la carretera que une tal lado con tal lado, y uno puede ir por la carretera principal o puede tomar otros caminos alternos, bifurcados, etc. Bueno, lo central ahí es que la carretera principal se da desde el nombre del Padre. Si está escrito el nombre del Padre, lo simbólico, vamos a tener carretera principal. Si no, va a ser una carretera no adversa, alterna. Y de ahí dice Schreber, que esto se lo voy a leer, que lo saqué textual por las dudas. Schreber no tiene significante fundamental, es decir, no tiene nombre del Padre, como ya dijimos. Entonces dice, el delirio es un modo en que la función ser padre quede realizada. Yo en un momento dije, metáfora delirante. Eso no está en el seminario 3, está un poquito más adelante en el texto de una cuestión preliminar. Si no se produce la metáfora paterna, es decir, el significante del nombre del Padre está en lo real, y el sujeto se encuentra con un Padre, ese Padre, todo esto está de vuelta en una cuestión preliminar, entra en lo simbólico en oposición al sujeto y se produce la metáfora delirante. Entonces, ¿qué sería la metáfora delirante? El desencadenamiento de la psicosis. Pero ¿cuál es la función del desencadenamiento de la psicosis? Entonces, incorporar el nombre del Padre en la cadena significante. ¿Qué sería a través de los delirios? Claro. Sería a través de los delirios. Sería esta idea de Freud de el psicótico trata de reconstituir su mundo exterior mediante el mundo interior. Es esta idea de que los psicóticos, a diferencia de los neuróticos, tratan de curarse solitos. Impresionante. Entonces todo el delirio, toda la alucinación,
es, con los pocos elementos que tengo a nivel simbólico, trato aún así de sobreponerme a esto. Por eso Scherer, si bien tiene todo el desarrollo de la segunda enfermedad, fíjense que el tipo pasa por todo eso, pero después tiene un periodo en el cual él vuelve con la mujer, vuelve a trabajar, está bastante bien, bueno, y lamentablemente después vuelve a enfermar, que esto es algo que Lacan no toma, vuelve a enfermar porque en la tercera enfermedad, que se las comento, no se las van a tomar porque no está dentro de, ni de Freud ni de Lacan, y el tipo, bueno, muere internado, muy triste como muere Scherer, ¿verdad? Pero bueno, acá lo puse mal. Perdón. Bueno, entonces, la metáfora delirante es un intento de incorporación de ese significante que me encontré. ¿Bien? Bueno, me retrotraigo del 23 al capítulo 3. Ahí les ponen el esquema lambda. ¿Qué ponen el esquema lambda? Vamos. El esquema Z, el esquema L, por eso el esquema lambda. Que tienen, si lo activo acá no se va a ver, pero tienen el S, línea de puntos, el A, baja, y ahí estamos haciendo la Z, el A' y del otro lado el A mayúscula. Todo lo que está del lado derecho es del otro. Está el pequeño otro, el A minúscula, y el gran otro, el A mayúscula. Y el A' que es el yo imaginario. Ahora, como habíamos visto la vez anterior, desde el estadio del espejo, esto también es una idea que está en Freud, pero Lacan lo especifica un poquito más, como tanto le gusta hacer. El yo se constituye en relación con el afuera, es decir, tomo elementos externos para armarme a mí. ¿Cómo sé quién soy yo si nadie me dice quién soy? ¿Cómo me voy a poner un nombre yo mismo? Necesito que alguien me nombre. Por eso el significante atraviesa al sujeto. Atraviesa al cuerpo, al individuo, y ahí se genera el sujeto. Ahora, una cuestión que produce bastante confusión y está bastante mezclado es el sujeto, que no es lo mismo que el yo, el moi, es el yo imaginario. Normalmente cuando se dice yo, está hablando del yo imaginario, a menos que aclare que es el ye, el JE. El sujeto es igual al yo simbólico, es igual al Y. Entonces, el sujeto, dice ahí el texto, que se representa en sus dos formas. El es en alemán y el sujeto, y el S, que es el sujeto en su inefable y estúpida existencia. Se me acuerdo que fue una pregunta del parcial anterior, que esa era la correcta. Bueno. Y el S en alemán hace referencia a el autolotismo, cuando no hay todavía una unidad. Están todas las funciones desperdigadas por el cuerpo, no hay una unificación aún. Entonces dice, todo sujeto se habla con su yo, con una relación de exterioridad. El tema es que ahí sirve pensarlo, como veíamos con las alucinaciones verbales, no es lo mismo estructuralmente darse cuenta que, bueno, que hay un otro, un gran otro, digamos, que vendría a ser mi estructura significante, o sea, todo mi mundo imaginario, y yo digo, bueno, mi mundo imaginario, mi fantasía, mi realidad psíquica me dice, me hace sentir, etcétera, cosas, y de ahí afuera están los pequeños otros y el mundo exterior y el mundo de los objetos. Sé dónde termino, más o menos,
porque es conflictivo, siempre es conflictivo. El tema es que están conflictivos. Y otra cosa es en la psicosis, donde esa relación, el sujeto la vive siempre de manera exteriorizada. Siempre el sujeto está por fuera de lo que está ocurriendo entre el yo imaginario, el gran otro y el mundo de los objetos. El tema es que tan ajeno se sienta a eso. Entonces, en una psicosis eso es vivido, subjetiva y fenomenológicamente hablando, de manera totalmente exteriorizada. Entonces es como que la persona siente, vive, piensa en una neurosis. En una psicosis es sentida, es vivida, es pensada, y él está como un mero espectador, como si estuviese en un viaje astral donde ve que hay una persona que hace cosas, y él dice, le está pasando cosas, ¿verdad? ¿Sí? Y él se siente, se mueve. Una cuestión un poco complicada de entender, difícil de decir, pero más o menos se entendió. ¿Quieren que lo repita de alguna otra manera? Más o menos. Bueno, lo vuelvo a decir. Lo más importante es que entiendan entonces Bediacum, Bernheim y la diferencia entre una prepsicosis y una psicosis desencadenada. ¿Bien? Y eso era todo el segundo parcial. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes también por el espacio y gracias a todos ustedes por venir, porque sé que estaban cursando, rindiendo, tuvieron clases, tuvieron 15.000 parciales. Bueno.